a ver cómo materializamos la diversidad, la equidad e inclusión dentro de nuestras organizaciones a través de acciones concretas. Y para eso estamos acá con Leonardo, Leandro y Martina, que ahora los voy a presentar. Pero bueno, si tienen dudas, comentarios, vayan comentándonos de dónde nos están viendo a través del chat y nosotros los vamos a estar leyendo, mismo si tienen consultas, preguntas, sugerencias, dudas, tienen el chat habilitado como para ir haciendo los comentarios correspondientes. Bueno, yo soy Julieta Sanou, soy consultora y líder de Squad en BW, que es un poco el anfitrión de este evento virtual. También me especializo en diversidad e inclusión dentro de la agencia, así que, bueno, y con mi coequiper Martina, que está aquí, vamos a estar moderando un poco el encuentro. Marti, si te querés presentar. Dale, de una, ¿cómo están? Bueno, yo soy Marti Enrico, consultora en comunicación interna en BW, interesada en temas de diversidad, equidad e inclusión, y bueno, trabajamos con Juli ahí para llegar a este encuentro. Bueno, ahí estamos con Leandro Antoniuk de Banco Macro, que se especializa también en diversidad y que lleva adelante toda la parte de marketing inclusivo en el Banco Macro, que ya se va a estar presentando y nos va a estar contando un poquito más sobre él y sobre lo que hace dentro de Banco Macro a lo largo de su presentación. Y Leonardo Jiménez de Universidad de La Salle, docente, que también se va a estar presentando ahora en breve cuando comience su presentación y nos cuente un poco sobre qué va a estar, qué contenidos nos va a estar brindando desde más de un lado teórico. Bueno, Marti, no sé si querés comentar un poco cuál es el objetivo del encuentro, por qué vamos a hablar de diversidad, equidad e inclusión hoy, y por qué es importante, ¿no? Para hablar incorporar dentro de nuestras organizaciones, pasar esto de que mencionábamos el título que tiene nuestro webinar de la enunciación a la acción. Así es. Bueno, un poco con el propósito de poner el tema en la mesa, nos parece importante mencionar como 3 motivos que desde BW resaltamos, que son, primero, porque la diversidad impulsa la innovación. Cuando contamos con distintas perspectivas o experiencias, es mucho más fácil superar desafíos. Por otro lado, porque fortalecen el compromiso y la retención de talento, que después Juli les va a hablar un poco de cuestiones estadísticas. Es una realidad que cuando las personas se sienten a gusto, aceptadas y apoyadas en el lugar donde trabajan, es mucho más probable que decidan quedarse. Y bueno, finalmente por una cuestión humana, que es simplemente lo correcto, todas las personas merecemos respeto, más allá de nuestro origen, de nuestro género, de nuestra orientación sexual, de nuestras distintas capacidades. Así que bueno, en esa línea Juli les va a contar un poquito la estrategia que estamos desarrollando de comunicación desde BW. Bien, desde BW, en este contexto, estamos trabajando en una estrategia que transversalice un poco la perspectiva de género, diversidad e inclusión en cuanto a la comunicación, porque somos una agencia de comunicación interna, entonces nos especializamos básicamente en transversalizar la perspectiva DEI en nuestras comunicaciones, sobre todo focalizadas en comunicación interna, pero bueno, un poco lo que venimos viendo de nuestros clientes y lo que nos acercan son acciones como que están muy, no sé, separadas, que no tienen un mensaje integral, transversal. Entonces lo que estamos buscando con nuestra estrategia es poder brindarles, ofrecerles ese servicio de poder generar una estrategia anual y transversalizar la perspectiva DEI dentro de nuestras comunicaciones, no solo en fechas específicas, sino que haya un mensaje, un propósito, trasfondo, y que realmente lo que comuniquemos y lo que difundamos sea genuino y significativo, que tenga un impacto. Entonces, en ese sentido, es la estrategia que nosotros venimos a proponer desde PW y que dentro de poco la estaremos lanzando como para que puedan hacernos consultas, preguntarnos, indagar un poco sobre los planes de comunicación con perspectiva DEI. Entonces, en este contexto nos parece sumamente importante tener también estos espacios, generar estos espacios como para empezar a poner en diálogo y en conversación la importancia de transversalizar la perspectiva, más allá de acciones puntuales y concretas en fechas específicas.
Y para sumar a este contexto, y porque me parece importante que en algunos países de la región está habiendo políticas regresivas, y que esto no nos desaliente y no nos desanime, porque la diversidad es un hecho, existe, y en las empresas están sucediendo cosas que por ahí en otros ámbitos vemos que no están promoviéndose. Entonces, les trajimos algunos datos que nos parecieron súper interesantes. El 40% de las empresas argentinas ya implementan estrategias de diversidad, equidad e inclusión. Esto según un estudio de la ONCE, que después lo vamos a compartir también, como me parece importante que podamos tener esas fuentes. En ese marco, el 83,3% de las empresas ofrece formación a sus empleados sobre temas de diversidad y el 80,5% promueve espacios de entrenamiento para sus equipos de liderazgo. Después vinculados a más, porque estamos acá transmitiendo a través de LinkedIn para otros países de la región, según ONU Mujeres, el 89% de los casos que aplicaron políticas DEI mejoraron su reputación, que eso es un poco también después lo que va a tratar poner sobre la mesa un poco Leandro, me parece desde su experiencia. El 90% de las empresas que implementaron políticas de igualdad y diversidad lograron retener talentos, esto es sumamente clave para fortalecer cultura, y el 85% de las organizaciones reflejaron un aumento de resultados empresariales, como la rentabilidad y la productividad. Esto también me parece un dato clave y sumamente importante a la hora de pensar nuestros negocios, ¿sí? Que la diversidad existe y tiene que darle ese lugar que se merece. Bueno, un poquito era dar un marco, un contexto de por qué en BW queremos empezar a hablar de diversidad a viva voz, digamos, a través de toda la región, y lo hacemos a través en este caso de LinkedIn, pero bueno, para que sepan que estamos trabajando y pensando en nuevas formas de incorporar la perspectiva DEI en este caso, en la comunicación de nuestras organizaciones. Así que un poco en el marco de ese contexto, Marti, no sé si querés darle pie a... Sí, la idea es que Leonardo nos cuente un poco sobre él, sobre vos, que nos cuentes de dónde venís, tu contexto, y presentes lo que nos trajiste para hablar hoy. Ok, pues buenos días. Un saludo a todas, todos, todes. Gracias por estar en este live. Gracias, Martina. Gracias, Julieta. Leandro, un gusto estar por acá. Y bueno, un poco yo lo que quiero comentar con ustedes son algunos conceptos que son claves en el ámbito de la diversidad y que es importante tenerlos presentes, pues para que aquellas estrategias que se puedan diseñar sean mucho más focalizadas y también mucho más aterrizadas y no se queden de repente en un plano muy general. Yo radico en la Ciudad de México, soy investigador de temas de género y temas que tienen que ver con cuestiones relacionadas con diversidad sexual, trabajo en la Universidad La Salle y aquí también hemos implementado algunos programas que buscan precisamente pues atender la inclusión en términos de diversidad sexual, como en otros tipos de ámbitos, porque también la diversidad puede estar presente en otros aspectos que es importante considerar. Un poco para ir poniendo en la mesa y para ir platicando, voy a primero describir algunas categorías que son básicas y luego voy a entrar a la parte de algunos elementos que son importantes sobre cómo, de alguna manera, históricamente, a las personas que forman parte de la diversidad sexogenérica han sido discriminadas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces hay como 5 grandes categorías en las que podemos agrupar esos procesos de discriminación y que entendiéndolos, pues podemos generar acciones para revertir un poco. Bueno, la primera tiene que ver con una cuestión asociada al sexo, ¿no? Muchas veces el tema de género y sexo se toman como si fuera una categoría única, cuando en realidad son 2 aspectos diferentes. Uno, la parte del sexo tiene que ver con las características fisiológicas, anatómicas, funcionales, etcétera, con las que hemos de alguna manera nacido. En el ámbito de la teoría de la diversidad sexual y los estudios de género,
se le denomina sexo asignado al nacer, porque generalmente el sexo lo asigna el médico o la médica que de alguna manera revisa la persona recién nacida y que con base en sus genitales externos determina si es hombre o mujer, ¿no? Y entonces ya viene una clasificación que no necesariamente se corresponde con la totalidad de los elementos que constituyen el sexo, ¿no? Un ejemplo claro lo tuvimos ahora en las Olimpiadas con aquel debate y aquella polémica tan terrible que se generó en torno a la boxeadora argelina, ¿no? Donde sus características de condiciones tanto cromosomáticas como hormonales, pues le daban un aspecto que podría considerarse como masculino, cuando en realidad desde el punto de vista del sexo, en términos de su configuración anatómica, pues era una mujer, ¿no? Entonces, por eso se ha denominado esta idea del sexo asignado, porque ahora requiere de una mayor profundidad el poder determinar el sexo que tiene la persona. Y aquí hay una cuestión, bajo esta lógica binaria, hombre-mujer, en la que casi siempre nos movemos, dejamos de lado otras posibilidades de sexo que están ahí presentes. Tenemos el caso de las personas intersexuales, ¿no? Que nacen con de alguna manera sus configuraciones, que no hay una determinación clara de cuál es el sexo al que pueden quedar adscritas y que ante la exploración del médico o de la médica terminan definiendo un sexo en función de sus genitales externos y que no necesariamente sería el que correspondería a esas personas, ¿no? Y que también algo que se ha ido estereotipando con este grupo poblacional es que se les clasifica como si fueran un tercer sexo y no lo son. En la intersexualidad hay muchos sexos, ¿no? Entonces, esa parte también es importante y son personas muy, muy invisibilizadas. La otra parte tiene que ver con la orientación sexoafectiva y esto tiene que ver con con quiénes estoy en condiciones, tengo la capacidad, estoy orientado a relacionarme y a vincularme en términos sexuales y en términos afectivos, ¿no? Aquí es muy importante también un poco atender esta parte que la orientación sexual, algo que ha cambiado es el término de orientación que antes era llamado preferencia y eso ha ido dejándose en desuso porque la preferencia, a final de cuentas, tiene que ver con una cuestión más de placer, de gusto, de decisión, de una serie de condiciones que se van presentando y la orientación tiene que ver con una esencia, con una identidad, con una forma de ser y de estar en el mundo, ¿no? Y entonces es el término más adecuado sería orientación y no solo sexual, sino también afectiva. Existen orientaciones sexuales, las que más de alguna manera han tenido visibilidad, como es el caso de la homosexualidad, que ahora entra en el gran abanico de lo que se denomina en muchas ocasiones como gay. Tenemos el caso de las personas, mujeres, lesbianas, las personas bisexuales, que son como las tres grandes posibilidades que se habían planteado, pero siempre desde esta mirada como muy binaria, ¿no? Y muy también desde lo heteronormativo. En cambio, pues ha habido una diversificación de orientaciones donde tenemos a personas asexuales, ¿no? Que no sienten atracción específicamente por algunas cuestiones de tipo sexual o afectiva. Tenemos personas que se vinculan solamente por lo afectivo y no necesariamente por lo sexual. Entonces hay un gran abanico de posibilidades en esta parte de la orientación y que también es importante tenerlo porque de repente se van generando campañas o se van generando estereotipos o imágenes que son reproducidos en esas campañas, en donde pareciera ser que siempre que se habla de temas de diversidad sexual tiene que ser el tema necesariamente gay y se dejan de lado otras orientaciones y otras formas de vinculación. Entonces también sería importante atender esa parte y visibilizarla. La otra cuestión tiene que ver con el tema del género, ¿no? Que, como les decía al inicio, está como muy vinculado y muy asociado a esta parte donde el sexo pareciera ser uno con el género, pero en realidad el género es una construcción cultural, es una construcción social que está colocada sobre la cuestión sexual. El género tiene que ver con los roles, las acciones, los comportamientos, los valores que de alguna manera la sociedad en general espera
que una persona de determinado sexo cumpla, ejerza y se conduzca con base a ellos, ¿no? Esa es como la gran idea. Entonces también se habla de un género que es impuesto, ¿no? Porque también no es seleccionado. Pensemos, por ejemplo, ahora estos eventos que se hacen para revelar lo que es el género del bebé o el sexo del bebé o de la bebé, y ya se va de alguna manera marcando hacia dónde se le va a ir conduciendo, cuando pues no necesariamente quiere decir que la persona esté de acuerdo con esos patrones, con esos roles, con esos posicionamientos que se van gestando sobre su condición sexual. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque llegamos al tema de la identidad de género, y entonces el género que me ha sido impuesto, más el sexo al que he sido asignado, pues a veces no tienen una relación, y aquí es en donde vamos a ir teniendo también un abanico de posibilidades enorme que tiene que ver con las identidades de género, ¿no? Y es esta parte de cómo yo introyecto, incorporo estos elementos del género a mi sexualidad, a mis condiciones de vida, y qué tan articulado, vinculado, relacionado y qué tan congruente es ese género que me ha sido impuesto con el sexo al cual he sido asignado, ¿no? Y entonces hablamos de personas cisgénero cuando hay una convergencia total entre el sexo asignado y el género impuesto, ¿no? Entonces soy un hombre con un género masculino, hay esa convergencia, entonces soy cisgénero. Cisgénero quiere decir estar del lado de. Entonces estoy del lado de esa convergencia, ¿no? Pero tenemos casos, obviamente, de personas que no hay esa identificación del género que les fue impuesto con el sexo que les fue asignado, y entonces hablamos de personas transgénero, ¿no? Y entonces están en otro escenario, están en otra condición, tienen otras características, no son personas que patológicamente se les ha clasificado, ¿no? Siempre como personas que tienen una serie de trastornos. En una ocasión una persona transexual me decía, es que yo no tengo problemas de disforia de género, que es como donde se les ha ubicado. La disforia de género está en la sociedad que quiere ver que haya una congruencia entre mi identidad de género, mi género y mi sexualidad, ¿no? Y entonces es un tema bastante delicado porque, por ejemplo, en términos de salud sexual, de salud mental, perdón, para el caso mexicano, el gobierno mexicano aplicó una encuesta sobre diversidad sexual, que es una iniciativa muy importante, que no en todos los países ha ocurrido, que desde el Estado se puedan tener esos datos estadísticos. En México, con base en esa encuesta, el 5% de la población se declararía como integrante de la comunidad diversosexogenérica. Y dentro de los datos de salud mental que hay ahí, por ejemplo, las personas que están en una condición transgénero, transexual, tienen 7 veces más de posibilidades de ideaciones suicidas, de condiciones de depresión y demás, asociadas precisamente al rechazo que se genera por estos imaginarios que hay de esta lógica binaria y estas heteronormatividades que se van imponiendo. Entonces, cisgénero, transgénero, y también tenemos a las personas no binarias, ¿no? Que no necesariamente se identifican con estas clasificaciones, y que puede haber también ahí una gran cantidad de combinaciones, o las personas que viven un género fluido, ¿no? Hay una autora que es Judith Butler que habla precisamente de cómo el género permite que podamos ir, es lo que nos va constituyendo como humanos, pero es un ejercicio a partir del cual de estarlo repitiendo constantemente se van introyectando esos roles y patrones. Ahora, tenemos un tema aquí con las formas de discriminación de estas poblaciones, ¿no? Los 5 grandes grupos de discriminación, o los que podemos clasificar la discriminación, atraviesa por aquí. 1, la criminalización. Al menos en la actualidad, al menos todavía en 39 países a nivel internacional, sigue estando prohibida la diversidad sexual. Y prohibida no solamente como un tema de no se debe de ejercer, sino incluso en algunos de ellos es pena de muerte, ¿no? Entonces todavía hay un tema muy delicado donde esto se sigue viendo como algo patológico, motivo de persecución e incluso de exterminio de su vida, ¿no? Esta misma criminalización en los países donde sí está de alguna manera reconocida la diversidad sexual y no hay ningún problema con este tema, todavía
siguen quedando, aunque institucionalmente, normativamente haya posibilidades, todavía quedan resquicios y todavía hay agentes estatales, ¿no? O que forman parte de ciertas instituciones de gobierno que siguen generando microviolencias en su ejercicio de atención a estas comunidades, y entonces se siguen perpetuando una serie de situaciones de violencia. Yo ahorita estoy haciendo un trabajo sobre transfeminicidios y bueno, el tema con el trato de los cuerpos de mujeres trans que se dedicaban al sexoservicio y que murieron de maneras terribles, sigue siendo inhumano e indigno, ¿no? Entonces, esta parte de la criminalización habrá que pensar desde la lógica de nuestras organizaciones qué acciones están ocurriendo allá adentro que de alguna manera seguimos viendo como con ciertos temores y con ciertos prejuicios y ciertos estereotipos y criminalizamos, ¿no? El otro tema tiene que ver con la violencia ejercida y violencia de diferente tipo, ¿no? Violencia simbólica, violencia verbal, violencia física, ¿no? Entonces, esta otra parte también sigue estando presente y es un tema que todavía no logra subsanarse porque sigue habiendo estas microagresiones al interior. Sobre todo pensemos en términos de palabras, en términos de comentarios, en términos de bromas, ¿no? Que, por ejemplo, por acá en México, algunos comediantes todavía dicen es que ya no se puede bromear con nada. La pregunta es, ¿y por qué tendrías que estar bromeando con la forma de ser de las personas, con lo que las personas son? No podemos cambiar el discurso y bromear de otra manera, contar chistes de otra forma, porque son formas de violencia que están ahí presentes y que lo único que hacen es hablarnos de el no reconocimiento de las personas, ¿no? Hay toda una teoría sobre el reconocimiento en 3 niveles: el familiar, íntimo, más personal, el institucional y el social. Entonces, pensemos también qué tipo de comentarios, de discursos, de cosas están permitidas que hacen que estas violencias se sigan perpetuando. La patologización, prácticamente desde el siglo XVII y todavía en el XIX con mayor fuerza, a raíz de que un psiquiatra ubicó a la homosexualidad en el campo de las patologías, empezó esta guerra con ubicar a las personas de la diversidad sexual dentro del campo de lo patológico, lo enfermo, ¿no? Y esta idea, por ahí hay algunos filósofos, ¿no?, que hablan de esta parte de esas patologías van de alguna manera estereotipando a estas personas como si fueran una especie de monstruos, ¿no?, de anormalidades, cuando no tienen nada de anormal ni nada de monstruoso nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, esta parte de la violencia, de la patologización ha sido clave y bueno, la misma Organización Mundial de la Salud quitó ya la homosexualidad, por ejemplo, y los temas de diversidad sexual de estas condiciones de patologización. Lo mismo han hecho una serie de asociaciones psiquiátricas y psicológicas al nivel internacional. Sin embargo, en la práctica y en los discursos todavía se sigue generando esta idea de algo que no es correcto y que no es normal. La invisibilización, acciones que buscan que no se visibilice. Por eso es bien importante que reconozcamos la gran diversidad de orientaciones, de identidades de género, de expresiones de género, para poderles otorgar su propia visibilización. Aquellos casos que han sido visibilizados, pues también han sido visibilizados, pero muchas veces desde los estereotipos, los prejuicios y de las cargas discriminatorias que históricamente estas comunidades han ido viviendo, ¿no? Y finalmente la negación a derechos, ¿no? Esta parte de por tu aspecto físico, por tu expresión de género, por lo que me dices que eres, niego la posibilidad de que puedas acceder a un trabajo, de que puedas tener movilidad dentro de tu ámbito laboral, de que puedas acceder a mejores condiciones laborales y obviamente en lo social pues también le pega a temas de salud, de educación, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué hacemos nosotros o algunas recomendaciones? Pues que haya protocolos claros, que haya políticas y normativas que eviten que se discrimine. Acá en México hay una polémica muy grande, sobre todo en las instituciones educativas, porque se prohibieron las terapias de conversión. En esta lógica de patologización, eran terapias a las que se sometía a las personas sexogénero diversas para arreglar el problema que tenían, que no es ningún problema, ¿no?
Se prohibieron y a raíz de eso hubo una reforma al Código Penal que rige a México, donde personas que de alguna manera impidan, obstaculicen, de alguna manera contribuyan a patologizar, invisibilizar, violentar, etcétera, a personas sexo-género diversas, pueden tener penas de cárcel que van desde los 5 a los 10 años, y no solo en el ámbito educativo, en el ámbito empresarial, y que aquí una cosa muy importante, si la persona que ejerce ese tipo de acciones discriminatorias contra la comunidad LGBT es una persona que tiene un puesto de jefe, un puesto directivo, un puesto de mando, la pena se duplica, ¿no? Entonces, ha sido mucha gente molesta, pero de alguna manera ya desde que el Estado puso la regla, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, las políticas, el organizar eventos que den visibilidad, la creación de grupos de escucha y de apoyo, espacios de expresión, el manejo del lenguaje inclusivo y algo importantísimo, la capacitación y que estén representadas todas las formas de identidad, de expresión, de género y de orientación sexual. Y con esto terminaría. Muchas gracias. Bueno, gracias, Leonardo, súper interesante. Ahí después reponemos algunos puntos claves que me parece que abordaste, más allá de lo teórico, que están sumamente interesantes, sobre todo en el caso mexicano, pero también como para pensar cómo no, estas formas más allá de trasladar la diversidad sexual y de entenderla, porque muchas veces cuesta ayornarse a ciertos, porque estamos deconstruyéndonos y aprendiendo y desaprendiendo culturalmente. Entonces, bueno, cómo visibilizaste estas cuestiones de discriminación, violencia que efectuamos entre todos y todas como sociedad y comunidades, como para trasladarlos a acciones concretas que después los podamos aplicar en nuestras organizaciones. Así que me pareció súper, súper interesante, Leonardo. Bueno, Leandro, es tu turno. No sé si querés presentarte, contar un poco de vos y ya hablamos directamente sobre tu trabajo en Banco Macro. Buenísimo, se escucha, ¿no? Bien, así sé, perfecto. Excelente. Bueno, bienvenidas a todas las personas también que se han sumado a lo largo de la región. Me encantan estos encuentros y lo escuchaba a Leonardo y como medium estaba tomando nota de palabras, ¿no? Porque si bien uno puede quizás estar empapándose por primera vez de estos temas, siempre que los revisitamos, siempre algo queda, siempre algo se renueva, ¿no? Digo, y sigue como encendiendo la llama para poder continuar transformando, ¿no? Y poder también transformar todos estos conocimientos en acción, que eso me parece que es lo interesante del encuentro también para poder llevarlo adelante, y es un poco lo que yo venía hoy a compartirles. Yo soy Leandro Antoniuk, formo parte de Banco Macro, estoy llevando adelante la estrategia de marketing inclusivo y diversidad, con todo lo que tiene que ver con cultura, en cuanto a recursos humanos. Formo parte del equipo de marketing en el área de bancas comerciales, así que hago todo lo que tiene que ver con visión cliente, reputación de marca, y acompañando proyectos de deportes de Fundación Banco Macro, también toda la vertical de deportes para las diversidades. Y como un poco, ¿no? El recorrido también, acompaño y vengo acompañando a muchas marcas a lo largo de todos estos años, también en un poco poder repensar cómo adaptar todos estos conocimientos a cada cultura, a cada mensaje, a cada comunicación, y un poco contarles cómo lo estamos haciendo aquí en la organización. Para las personas que se están conectando en la región, les cuento que Banco Macro es el banco de capitales privados más grande de aquí de Argentina, con el mayor punto de contacto. Es un banco absolutamente federal, llegamos a lugares y regiones y poblaciones donde ningún otro banco llega aquí en nuestro país. Entonces es importante desde allí poder pensar la diversidad desde un campo bien amplio, ¿no? Que diversidad es todo lo que compone nuestra identidad, de dónde venimos, dónde hemos sido criados, dónde hemos estudiado, ¿no? Y en línea con lo que Leonardo decía, ¿no? Esto de sexo asignado, y esto acá les comparto como para que reflexionemos y también traigan preguntas a ver si les resuena en el chat y demás. Todo es asignado. Todo ha sido asignado en la humanidad, ¿no? Digo, cuando hoy hablamos de sesgos, estereotipos, prejuicios, son cosas que las venimos construyendo desde el Paleolítico, desde las cavernas,
¿no? Y hoy nos toca seguir repensando. Piensen ustedes que ni nuestro nombre propio es propio. Nadie, la mayoría de las personas, ni siquiera hemos elegido nuestro nombre. Entonces pensemos si hemos elegido cómo pensamos. ¿No? Digo, si yo tengo pensamientos, y esto llevémoslo al campo del trabajo, ¿no? Si trabajo en un equipo de comunicación interna, si trabajo en cualquier área, porque la diversidad está en todos los equipos y todos los equipos necesitan también comunicar, etcétera, ¿no? Pero pensar en esto de, si yo tengo un pensamiento que discrimina, un pensamiento que excluye, ¿no? Digo, ¿ese pensamiento es mío o es de mis padres, de mis abuelos, de mi entorno? ¿No? Poder empezar a distinguir. Y en esto de la distinción, que tiene mucho que ver con el aprendizaje, ¿no? Y con el apelar a la humanidad, muchas veces en los contextos corporativos necesitamos ir un poco más allá, ¿no? Digo, que solo apelar como a la humanidad, ¿no? Porque deberíamos entender, como bien decía Leonardo hoy, que hoy sabemos en un contexto de trabajo, en la familia, en un club, en cualquier institución, que si discriminan no es chiste, ¿no? Digo, que sobre los cuerpos no se opina, sobre los cabellos, las pieles, ¿no? Digo, entonces hay un montón para llevar. Y lo que nosotros hicimos, y como lo trabajamos aquí en Banco Macro, que es lo que les quiero compartir, porque esto es clave, me parece, y yo soy medio picante en estos encuentros para que podamos reflexionar, que es cómo generamos habilitadores en los lugares donde las personas toman decisiones, ¿no? Para que una organización pueda realmente transformarse desde la comunicación, donde no solamente comunique efemérides, ¿no? Digo, porque la verdad es que como comunicación interna o comunicación de marca hacia afuera, ya nadie nos va a aplaudir por cambiar el logo en el Día del Orgullo, ya nadie nos va a aplaudir por durante marzo hacer una charla, ¿no? Digo, relacionada al género. Me parece que ahí hay algo que transformar, que tiene que ver con empezar a generar guiños a las comunidades en fechas que no son efeméride, ¿no? Digo, y sobre todo lo que me parece clave, que es conectar todo con nuestra estrategia de negocio, ¿no? Digo, y ahí viene esto que tiene que ver con liderar con perspectivas inclusivas. Nosotros, con el liderazgo de la organización, aquí en nuestra organización, y esto como una herramienta, una práctica que me parece importante, fue lograr despegar, miren lo que les voy a decir, fue lograr detectar y que los líderes y las líderes puedan distinguir, despegar la emocionalidad del comportamiento. Porque cuando hablamos de diversidad, equidad e inclusión, no se trata de lo que tú piensas, de lo que a ti te hace sentir, de lo que tú crees, si estás alineado con las perspectivas en diversidad, ¿no? Digo, es importante lograr ahí despegar e identificar que las perspectivas en diversidad son una herramienta de gestión. Nos ayudan a gestionar nuestras comunicaciones, nuestros equipos, nuestra marca empleadora, miren lo que les voy a decir, nuestra posición como marca ante el mundo, ante las sociedades. ¿No? Hoy yo me anotaba algo acá muy importante, que es, que también lo escuchaba Leonardo, y no, esto de, desde el silencio nunca se transformó. Es importante que las marcas, y Julieta lo decía al inicio, aquí desde BW, esto de a viva voz mencionaba, ¿no? De posicionarnos. Es importante que las organizaciones tomemos una posición, ¿no? En los temas de diversidad, equidad e inclusión. Hay organizaciones y hay marcas que acompañan la agenda. Hay organizaciones y marcas que empujan la agenda. Saber dónde estamos, ¿no? Digo, hasta dónde. Y ahí poder trabajar. Nosotros aquí en el banco trabajamos mucho con la alta gerencia, ¿no? Con todo el comité directivo. Y lo que se logra cuando uno logra pensar la diversidad como una herramienta de gestión, es esto de que las personas que están en posición de liderazgo logren identificar que no se trata de lo que yo crea, ¿no? Que tenemos que hacer. Entonces, me parece que esto es súper interesante traerlo a la mesa, esto de las perspectivas, ¿no? Perspectivas, ¿por qué? Porque hoy vivimos en un mundo hiperconectado. Y miren lo que les voy a decir a todos los colegas que están aquí conectados y que también van a estar visitando y viendo este vivo posterior, ¿no? Al encuentro, que es que el mundo ya cambió. Y las organizaciones, las marcas, como las universidades, como el sistema educativo, siempre está atrás, al menos en Argentina, ¿no? Con los programas educativos, los estados con las políticas en toda Latinoamérica.
El mundo ya cambió. Las encuestas de todo lo que, como los datos que traían aquí las colegas, Julieta y demás, los datos ya están de las mejores consultoras del mundo. Busquen datos de Glassdoor, Deloitte, McKinsey, digo, los datos actualizados año a año de que la representación, la visibilidad y el reconocimiento de la diversidad en las comunicaciones y en las organizaciones trae retorno, trae pertenencia en un mundo tan volátil como en el que estamos viviendo, donde no aplica lo mismo para un banco que para una empresa de tecnología, que una empresa de consumo masivo, ¿no? Digo, me parece que, por eso digo que es importante poder pensar nuestros negocios y el impacto que tienen nuestras marcas en los colaboradores y en la sociedad. Las marcas empleadoras y las marcas en general movemos la pauta, marcamos la economía, generamos empleo. No digo, me parece que hay una responsabilidad, y aquí viniendo a la comunicación, que tiene que ver con lo siguiente. La comunicación interna tiene que empezar a virar a ser una experiencia, ¿no? Y esto yo se los comparto de muchas estrategias que vi, ¿no? Digo, salir de la comunicación interna pedagógica, ¿no? Digo, que a veces pareciera infantil, ¿no? Con mucho elemento, ¿no? Y poder pensar una comunicación interna que interpele, una comunicación interna que no solo comunique, que ofrezca herramientas, que ofrezca conocimiento. Yo te comunico que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero aquí puedes acceder a, no digo, poder empezar a involucrar a las voces en la creación de las comunicaciones, ¿no? Y aquí cuando hablamos de marca empleadora, y piensen, ¿no? Aquí, cuando uno, es súper interesante pensar la diversidad generacional, lo que hoy no solo la fuerza del trabajo espera de las marcas empleadoras, sino lo que la sociedad espera de las marcas, ¿no? Digo, las organizaciones llegamos a millones de clientes, hay que pensarlo en una lógica, ¿no? De un trabajo colectivo también, que todo aquello que cada marca pueda hacer desde su metro cuadrado para ir avanzando en la agenda de diversidad, como bien decía Leonardo, crear capacitaciones estables, crear un plan de comunicación integral, que ahora les voy a compartir cómo lo hicimos nosotros, ¿no? Y cómo empezamos a trabajar la comunicación de una forma distinta, ¿no? Entonces, estamos en una era de la sobrecomunicación. Si tienen preguntas, porfa, y aportes, las dejan en el chat y ahora vamos a capturar en un momento y vamos a también recolectar y reflexionar en conjunto, ¿no? En una era de la sobrecomunicación, del escroleo permanente en el celular, ¿no? De contenidos en 10 segundos, también es un desafío captar la atención, ¿no? Poder ser asertivos en el cómo. Siempre y en los espacios de comunicación interna se habla mucho del lenguaje inclusivo, sí, lenguaje inclusivo, no, ¿no? Y yo ahí lo que siempre, y como lo trabajamos aquí, por ejemplo, en la organización, y lo que sugerimos es utilizar lenguaje, en lo corporativo estoy hablando, vamos a hablar de dos campos. Utilizar el lenguaje humanocéntrico. Todo aquello que es general es genérico, ¿no? Entonces, yo siempre digo esto de pensar en el ABC, en el lenguaje humanocéntrico. No hace falta cambiar una letra, desdoblar el lenguaje, decir todas y todos. No digo, te damos la bienvenida. Ni bienvenidas ni bienvenidos, te damos la bienvenida. Poder empezar a encontrar, ¿no? Y muchas veces lo que ocurre en comunicación interna, en marketing, es, bueno, dame una guía de cómo titular todo. Y ahí lo que yo les invito es que no, que esto es una práctica. Nosotros como comunicadores tenemos que poder, no digo, aplicar y decir, bueno, si yo tengo un texto que está todo escrito en más... Hay empresas que dicen, tengo una política de diversidad. Agarramos la política de diversidad y está toda redactada en masculino. Ahí hay un punto para potenciar. No digo, puedo tener todas las políticas, pero que no sean accesibles, que mis canales de comunicación no sean accesibles. En el caso nuestro del banco, por ejemplo, todos los canales de conexión, de contacto digital, ¿no? Estamos empezando a revisar, bueno, ¿somos accesibles? ¿No? Cuando una persona va a abrir su cuenta en Banco Macro y tiene que abrir un desplegable que le dice género, dice sexo, qué opciones no digo, empezar a revisitar para crear también experiencias
más dignas para nuestros clientes. Como marcas tenemos que representar a la humanidad como es, a nuestros colaboradores como son, a nuestros clientes como, no digo, como los entendemos. Me parece que esto es importante tenerlo en cuenta porque si no nos quedamos afuera. Entonces, voy a ir avanzando, ¿eh? Nosotros aquí en Macro, miren, esto que les voy a contar es una práctica que está buenísima también para que se lo puedan llevar. Empezamos a pensar, por ejemplo, nuestros clientes y clientas no pueden ingresar a una sucursal de nuestro banco y ver una foto de banco de imágenes de una polaca, no digo sacada de Shutter. Necesitamos empezar a trabajar el poder de la representación. Y lo que hicimos, que ahora les voy a mostrar de forma breve, fue hacer en Argentina un análisis corpográfico, ¿no? De cabellos, pieles, cuerpos, etcétera, para poder representar a nuestros clientes de la manera más asertiva posible, sin filtros de perfección, ¿no? Digo, poder mostrar personas mayores, ¿no? Digo, que también me gustó lo que Leonardo decía antes de esto de orientación sexual y no de elección, ¿no? Esto de el lenguaje va cambiando, ¿no? Digo, por ejemplo, nosotros aquí en la organización, el segmento jubilados, hasta le estamos empezando a trabajar para cambiarle el nombre, porque cuando decimos jubilado, ¿qué se nos viene a la mente? Una persona canosa en la casa, ¿no? Digo, no, empecemos a mostrar personas mayores activas, viajando, haciendo deporte, en espacios de entretenimiento, de ocio, que son nuestros clientes, ¿no? Digo, entonces, la representación en la comunicación de la diversidad es muy amplia y tiene un impacto clave. ¿Por qué? Porque donde nos vemos representados, nos quedamos y elegimos, digo yo siempre. Yo cuando era chico, y esto también lo cuento siempre, al menos es mi perspectiva, cuando yo era un niño gay, no me veía representado en ninguna película, en ningún cuento infantil. Me contaban un cuento y yo no estaba. Yo cuando era adolescente no me hubiese imaginado nunca trabajando en un banco, ocupando la posición que hoy tengo, que para mí es un privilegio, ¿no? Digo, el poder que nuestras voces estén en lugares donde podamos, ¿no? Tampoco existía. Ahora, todo lo que tiene que ver con diversidad, equidad e inclusión no es de ayer tampoco, equipo, y a todas las personas que están aquí. Hay otros hemisferios donde se viene hablando de estos temas desde los años 90, 80, digo, siempre fue contemporáneo en cada momento histórico, va cambiando, ¿no? Digo, hoy estamos en una era donde necesitamos trabajar para el poder de la representación. 3 palabras les voy a dejar para que se lleven en la comunicación. Representación, visibilidad y reconocimiento de todas las identidades, de todas las personas, ¿no? Digo, y siempre, y pienso, ¿no? Digo, a nosotros nos pasó con comunicación interna, por ejemplo, ¿no? Para el Día de la Paternidad, trabajar una comunicación interna con nuestro propio banco de imágenes, donde había una familia homoparental con 2 padres, ¿no? Y cuando presentamos la comunicación, hubo ¿no? Esto de objeciones, como decimos, ¿no? Hubo detracción. Bueno, saber hasta dónde también, ¿no? Porque quizás, y esto miren lo que les voy a decir, que es quizás, bueno, este año no, pero de acá al año que viene yo tengo que, ¿no? Digo, lograr navegar los espacios también, me parece, con amorosidad, con cercanía, con, ¿no? Digo, con empatía, con respeto, ¿no? Digo, pero también con criterio de que las marcas necesitamos transformarnos para poder retener talento, para que los colaboradores sigan no queriendo estar en nuestras organizaciones, para seguir creando impacto positivo en la sociedad y en las comunidades donde estamos presentes. Me parece que la comunicación es como el nicho de todo. También sabemos, para los colegas que trabajan en comunicación interna, que dentro de las organizaciones todas las áreas y segmentos, ¿no? Creen que su comunicación es la más importante, la prioritaria, etcétera, ¿no? Pero nuestro trabajo es como comunicadores lograr meter perspectivas de diversidad cuando estoy trabajando algo de asuntos legales, de IT, no solamente cuando me convocan a hacer una comunicación interna para el Día de la Maternidad o el Día de el Orgullo, ¿no? Digo, me parece que esto es importante tenerlo en cuenta.
Como les contaba, y les comparto ahora brevemente también para poder compartir con Leonardo, Martina, Julieta, también y quizás pimponear y poder reflexionar de cierre, un poco lo que les vengo contando, ¿no? Me parece que algo es importante y tiene que ver con esto, que Julieta lo decía al inicio. Es importante crear un storytelling, es importante crear una narrativa real, consistente, que se alinee con nuestra gente, con nuestras personas, con nuestra marca. Nosotros, para poder trabajar la estrategia de diversidad aquí en Banco Macro, miren lo que les voy a decir, que esto es muy importante, porfa, para que se lo lleven. No podemos esperar a que todas las piezas encajen para empezar a tomar acción. Necesitamos poder tener estructura y luego poder ir dándole forma, escuchando a las personas, escuchando a los líderes, ¿no? Digo, es importante esto, ¿no? Como poder empezar a tomar acción, pasos pequeños pero seguros. Y ahí es donde nosotros llegamos en nuestra construcción interna a que toda nuestra vertical de diversidad y de marketing inclusivo se guía porque nosotros aquí en la organización creamos inclusión en lo micro y celebramos la diversidad en lo macro. ¿No? Digo, y cuando decimos creamos inclusión en lo micro, ¿dónde es? En las micro decisiones, todos los días, en cada equipo, ¿no? Digo, en las decisiones. Y algo que les quiero dejar acá también, que tiene que ver con esto, para trabajar desde la comunicación, que no solo es trabajar la comunicación. Nosotros aquí en la organización, en todos los espacios de capacitación y de aprendizaje, se hace mucho foco en los comportamientos, no en las emociones. Se necesitan las emociones, ¿ok? Lo estoy trayendo un mundo, a nuestra burbuja, a nuestro ecosistema corporativo. Pero cuando vos trabajás adentro de una organización y en el mundo en general, o tenés comportamientos inclusivos y dignos, o tenés comportamientos excluyentes y discriminatorios. No hay mucha vuelta. Hay personas que con temas de discapacidades están súper a bordo, las interpela, les interesa el tema de género, de discapacidad, pero cuando vos hablas de temas LGBT, no, de eso no se habla, eso es privado, eso es la intimidad. No, a ver, yo puedo tener en mi equipo una mujer lesbiana de 50 años con discapacidad, migrante. Son muchas capas en la cebolla. Entonces es importante a todo darle la prioridad, ¿no? Digo, me parece que tiene que ver con esto. Y lo que les quiero dejar con inclusión en lo micro, diversidad en lo macro, es esto de no solo la comunicación, sino los comportamientos. Y con tener verificadores. Nosotros aquí en la organización trabajamos sobre verificadores para poder comunicar, no solamente la efeméride. Esto para que se lo lleven también, que me parece algo que es clave porque no se habla mucho en Latinoamérica y en la comunicación, que es trabajar las dimensiones corpográficas, empezar a hacer un análisis, ¿no? De a quiénes estamos dejando afuera, cómo estamos representando, no digo a nuestros colaboradores. Me parece que esto es clave para poder distinguirnos, para poder en un mundo tan competitivo de lo corporativo destacarnos y sobre todo crear cambio en la sociedad, crear un aporte de valor desde las marcas. Yo les puedo asegurar que las conversaciones de diversidad, la gente, y ustedes lo saben también, nos las llevamos a casa con nuestras familias, nos quedamos pensando, ¿no? Digo, no se trata solamente de cómo aplicar una práctica. Y algo que me anoté también al inicio cuando les escuchaba, que mencionaba Martina, ¿no? El por qué este espacio, y mencionaba innovación. Cuando hablamos de innovación, no solamente es la tecnología, los dispositivos, innovación de cómo nos comunicamos, innovación de cómo pensamos, de cómo nos dirigimos, innovar cómo nos relacionamos, innovar cómo nos acercamos a estos temas. No buscar solamente información que corrobora lo que nosotros pensamos, dialogar con gente que piensa diferente a nosotros. No digo, me parece que hay un montón ahí para trabajar. Volviendo a la representación, nosotros, miren, llegamos a esta representación en la imagen de marca, por ejemplo, que fue un comienzo. Ahora tenemos que continuar reproduciéndolo. ¿Qué ocurrió cuando nosotros dijimos, bueno, vamos a representar?
no solamente fue la representación y de convocar, ¿no? Para hacer la representación, porque fue crear empleo. Detrás de estos rostros hay personas trans, personas no binarias, personas migrantes, personas con... No digo, no es solamente, sino es esto de poder que sea integral. El otro día con el equipo de comunicación interna aquí en la organización hicimos un evento relacionado a temas de diversidad sexual. Y el clic que hicimos fue, yo no puedo para el evento pedirle a mi agencia de promotoras y promotores que venga una persona hegemónica. Yo necesito que la agencia de promoción para la acreditación del evento me envíe opciones de personas no hegemónicas. Necesito que en la acreditación de ese evento haya una persona de 60 años, no digo... y la agencia nos mandó identidades no binarias, personas trans. Ahora, yo quiero a la persona trans acreditando en el evento de agro, en el evento de rugby, en el evento de, no solamente a la persona trans acreditando en el evento de LGBT, ¿me explico? No digo, trato de como esto de que eso también comunica, no solamente es la pieza que armo para comunicar en mi canal de comunicación interna o de canales de marca, ¿no? Digo, todo comunica, ¿no? Digo, entonces me parece que eso es súper importante, avanzo veloz, solo para decirles algo y concluir y ver si hay preguntas y aportes. Nosotros con este trabajo de imagen que hicimos de representación, se generaron cientos de campañas, ¿no? Y hubo una campaña, que fue esta, que fue una campaña dirigida a clientes, que era una campaña de abrir tu cuenta. Hubo una campaña, y miren lo que les voy a contar, porque esto siempre me parece que es importante compartir aprendizajes. La pieza gráfica que está en la línea de abajo, donde hay 4 box, 4, ¿no? Digo, y está, es la chica, la tercera chica, que el color es fucsia o rosa o bordeaux, como lo vean, ¿no? Esa comunicación cuando salió esta campaña, empezó a rodar, y recibió un nivel de odio en las redes, donde la gente escribía en esta campaña, ahora Banco Macro es Disney, ahora, no digo, si me voy a volver así de negra, no abro la cuenta. Y ahí hubo un clic interno en la organización, donde fue primero atender qué hacíamos, porque la campaña no se va a bajar, porque nosotros representamos a toda la sociedad tal cual es, de forma digna, donde atendimos a la persona, ¿no? Porque imagínense ustedes ser la persona que está poniendo su rostro y que leen, que dicen todo esto sobre ti, ¿no? Digo, ahí hay un trabajo de acompañamiento y donde, solo para dejarlo anecdótico, ¿no? En el aprendizaje, durante los 3 meses que corrió esta campaña, esa pieza gráfica fue la que más clics tuvo y la que mejor performó y la que más cuentas abrió en todo el norte de nuestro país, por ejemplo. Entonces, donde la gente se ve representada, donde la gente se siente, donde las personas nos sentimos representadas, es donde podemos potenciarnos de la diversidad, de la comunicación, donde podemos transformar la comunicación interna en ese aliado estratégico que ya es, pero podemos potenciar, donde nuestra marca se puede distinguir, donde puede llegar a nuevas audiencias, ¿no? Digo, me parece que es clave y que estamos en un mundo, como venimos diciendo, donde el mundo ya cambió, donde lo que mostramos importa, donde la posición que tenemos ante los temas de diversidad construye y donde como profesionales, como personas, como marcas, tenemos que tomar una posición, ¿no? Digo, y que aunque no la tomemos, si quieren salir de la presentación, buenísimo, así nos vemos, que aunque no tomemos una posición, ya la estamos tomando, ¿no? Digo, porque a veces el silencio de las marcas también comunica, ¿no? Entonces me parece que es importante esto, y que las marcas, alineado y para concluir con lo que Leonardo decía, hay países en Latinoamérica donde por ahí todavía no hay leyes, ¿no? Que amparen, pero como marcas, como organizaciones privadas, yo no necesito tener una ley para respetar a todas las personas, para incluir a todos los talentos,
para que todas las voces se escuchen, y es nuestro trabajo como marcas impulsar sociedades más inclusivas, que acompañen los derechos humanos y que no dejen a nadie afuera. Entonces me parece que la responsabilidad desde la comunicación a todo es clave. Concluyo con esto, a ver si hay preguntas también, porque me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con expandir lo que conocemos y luego poder aplicarlo también. Ahí va, súper interesante toda la presentación. Me llevo esto que decías, lo último, de que por ahí como empresas privadas no necesitamos políticas estatales que nos avalen para respetar a todos. Pero en esa línea, ¿vos crees que podemos desde la comunicación empezar a comunicar y sostenerlo si no tenemos políticas hacia lo interno? Digo, porque si no siento que caemos como un poco en una lavada de cara y nada más. Siempre que la organización invierta y no solo comunique, porque hay que invertir, ¿no? Sí. Digo, hay que invertir en, por ejemplo, ¿qué quiero decir? Nosotros, caso rápido, aquí en el banco acompañamos a los Pumas con el rugby, ¿no? Somos el sponsor oficial del rugby. Bueno, si acompaño a los Pumas, también voy a acompañar a los Pumpas, que es el equipo de rugby de personas para deportistas con discapacidad, acompaño a Ciervos Pampas, que es rugby LGBT, rugby femenino, rugby para personas privadas de su libertad. Cuando vos tenés verificadores y los creás, digo, y he trabajado con empresas en Perú mucho, en México, en Colombia, en Paraguay, ¿no? Digo, donde la política pública no está, pero digo, las organizaciones y las marcas tienen que tomar una postura. Hoy nadie quiere trabajar con un líder o una líder que discrimina, que no digo, y en las marcas ocurre lo mismo. Es un trabajo de hormiga. Va a ir más lento. Pero me parece que eso, y que todo es político, pero en las organizaciones hay que cuidar no hacerlo partidario y volver siempre, me parece a mí, a los objetivos de desarrollo sostenible, a los derechos humanos, a una agenda que construye futuro, ¿no? Digo, quizás es muy de reputación, ¿no? Y muy de marca, pero me parece que es construir siempre, eso pienso.